El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante de lo que tiene que ver los tipos de fuente y las conexiones que vamos a realizar el día de hoy. Para ello vamos a hallar, ¿sí?, lo siguiente. Bueno, antes de empezar tenemos lo que es las actividades de aprendizaje, ¿no? Que es aprender a realizar circuitos de corriente continua y alterna para demostrar la diferencia y ver su diferencia de potencial y su intensidad. Los temas a tratar el día de hoy van a ser los siguientes. Tenemos, identifico la fuente de voltaje que se va a utilizar en un circuito, conecta los circuitos, mide la cantidad de voltaje que tiene en el circuito, ¿sí?, de corriente alterna y corriente continua. Bueno, antes de empezar, por favor, vamos a detallar un mensaje que les he puesto el día de hoy. El Señor, por favor, Umatamo, tenga la bondad. Deme lectura. La primera regla del éxito es una buena preparación. Ya. ¿Qué le da su mensaje para usted? ¿Sí? Vamos, el señor Figueroa. Bueno, la primera regla para nosotros sería la enseñanza de nuestros padres. ¿Sí? Recuerden que nosotros, en este caso, para poder realizar, ¿no?, o en este caso, ¿no?, proponerse cualquier meta que nosotros tengamos, lo primero que tenemos que tener es una regla. Y el éxito, que en este caso va a depender de nosotros, ¿sí? Vamos a entrar en lo que es la parte, de la materia, ¿sí? Bueno, antes de empezar, nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Recuerden que para poder conectar cualquier circuito, ¿sí?, cualquier circuito que nosotros queramos, vamos a tener en cuenta que primero se debe identificar lo que es la parte de la fuente, ¿sí? Nosotros hoy en día contamos con dos tipos de fuentes que nosotros encontramos. Es la fuente de tipo de corriente continua, con un determinado voltaje. ¿Qué quiere decir con esto? Si conectados, ¿qué va a pasar? Realizar mucha atención, lo que es de corriente. Vamos a detallar lo que es la dice. Acá se puede hacer que la corriente en este caso ya no va a pasar en este caso. La prueba está alterando de sentido y hasta sentido. En caso vamos a ver diferentes tipos de corriente. Nosotros estamos con una alterna, nosotros podemos alterna, sí, van a ser siguientes, y a la electromagnética no como una entonces, digamos, la parte que tiene que ver con tenemos fuentes, sí, donde tenemos 110. También no, también el caso, tenemos fuentes que por eso, para un gobierno, eso puede ser una fuente de 20, puede ser una fuente de 20. Entonces, acá podemos encontrar cada uno de los usted aquí está con la se da cuenta que en este caso la y un símbolo de celular y sin otra sí, es Vamos en este momento, por favor, a realizar una captura de pantalla para que usted pueda, en este caso, ubicar los siguientes voltajes, ¿sí? Los siguientes voltajes que necesita para que en este caso se pueda encender cualquier electrodoméstico que nosotros tengamos. Vamos, me dice lo siguiente. En los siguientes gráficos ubique el voltaje con el que trabaja cada componente. Entonces, usted va a ubicar el voltaje. Para ello vamos a trabajar en conjunto con todos ustedes, ¿sí? Voy a nombrarles, por favor, y usted me va indicando qué voltaje trabaja cada componente que nosotros tenemos en la parte de aquí, ¿sí? A ver, el señor Danilo Rey Sancho, por favor, tenga la bondad. Tenemos la primera gráfica. ¿Con qué voltaje trabajaría? ¿O con qué fuente de voltaje trabaja? 120 creo que era, no me acuerdo bien. A ver, la primera.
Mira, primero tenemos que analizar. Primero tenemos que analizar con qué tipo de fuente va a trabajar. Entonces, la primera, tenemos una batería de un automóvil. ¿Qué voltaje tiene? 12 voltios. 12 voltios. Sí, va a tener el voltaje de 12 voltios. Entonces, usted va a ubicar aquí 12 voltios. Vamos a la segunda imagen. El señor Humatambo. Si dicen 110 voltios. Sí, Ah, no, va a la trabajar segunda. con cuánto? Con una señal y un voltaje de cuánto? De 110 voltios. Vamos a la otra imagen. En la tercera, el señor Figueroa. 1.5 voltios. 1.5 voltios. Sí, 1.5 voltios. Va a depender también en este caso, ¿no? Que esta es una batería que también va a tener un voltaje de 9 voltios. ¿Sí? En la parte de acá, la número 4. 110. Sí, va a 110. trabajar con 110. Entonces usted va a ubicar el voltaje que trabaja cada componente que nosotros tenemos en la parte de aquí. Sí, sí está claro, ¿no? Vaya realizando lo que es la parte de la captura de pantalla para que usted pueda trabajar y a la vez pueda tener en cuenta los diferentes voltajes que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos acá. Algo muy importante, señores. Recuerden que en el momento de conectar cualquier circuito, nosotros tenemos que tener en cuenta la fuente de voltaje que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a realizar circuitos, ¿no? Circuitos de conexiones continuas y conexiones alternas. Vamos a detallar cada uno de estos componentes y ver la diferencia de potencial, ¿sí?, que atraviesa este circuito. Vamos a ver, entonces, para ello voy a detallarles cada uno de ellos para que ustedes puedan comprender y a la vez vamos a realizar en conjunto este circuito, ¿sí?, para que quede bien claro. Y a la vez para que usted pueda comprender para que se realice lo que es la parte del deber, ¿sí? Entonces, en la parte de aquí tenemos un circuito continuo que tiene una fuente de 12 voltios, ¿sí?, que atraviesa, ¿por qué? Por un cable y pasa a la señal de un interruptor. Esta señal del interruptor, mientras yo no active, automáticamente no se van a encender. Entonces, yo tengo lo que es la parte de la señal del interruptor, pasa por un conductor y se conecta al primer conductor, se conecta a lo que es la parte del consumidor, ¿sí? Va a tener esta secuencia en forma de cadena. ¿Qué circuito tenemos en la parte de aquí? Se conecta, si es este circuito, como se puede representar. ¿Qué circuito vamos a tener? El señor Fabricio Ibáñez. ¿Qué circuito podemos representarlo en el circuito de corriente continua? ¿Qué circuito se puede representar ahí? Que vemos nosotros. ¿Qué circuito es? El señor William Ayo. Continúa. Sí, nosotros representamos este circuito que es un circuito en serie, que trabaja con una fuente de corriente continua. Entonces, para entrar en detalle, vamos a realizar el siguiente circuito. Entonces, vamos por aquí. En serio. Y vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar este. Vamos a detallar algo muy importante de lo que tiene que ver las conexiones del circuito. Por ende, vamos a utilizar el programa Cocodrilo Click. En la parte de abajo yo les voy a estar dejando lo que es la parte del link para que usted se pueda descargar y de paso le enseño cómo funciona lo que es la parte, ¿sí?, lo que es la parte de este programa, ¿sí? Vamos a detallar algo muy importante. Recuerden que es muy fácil, señor, es muy fácil manejar este programa que nosotros tenemos en la parte de aquí, ¿sí? Está cargando, vamos a esperar un ratito para que se Jóvenes, y jóvenes, por favor, si colocamos en silencio el micrófono. ¿Cuántos panes te vas comiendo? Apaga el micrófono. Ya listo. Bueno, sí se puede apreciar, ¿no? Bueno, vamos a detallar. Recuerden que este programa yo les voy a dejar al final del link para que usted pueda, en este caso, realizar los circuitos, ¿sí?, de forma continua. Vamos a detallar. Primero vamos a utilizar una fuente, ¿sí?, de 12 voltios. Nosotros en la parte de aquí vamos a utilizar una fuente de 12 voltios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ubicar?
vamos a subirle lo que es la parte del voltaje que tenemos en este circuito. Entonces vamos a utilizarle de esta forma. Entonces primero tenemos que tener en cuenta el voltaje que vamos a utilizar para poder realizar el circuito. Entonces tenemos una fuente de 12 voltios. Vamos a ubicar consumidores, ¿sí? Consumidores para poder realizar lo que es la parte del circuito. Sí, recuerden que este programa es sumamente fácil para poder realizar el circuito, sí. Vamos a detallar cada uno de estos para que usted pueda apreciar la diferencia de potencial que va a tener este circuito y a la vez pueda, ¿sí?, determinar la corriente que pasa también, ¿no? Eso también puedo también apreciar en este caso. Vamos a ver, entonces tengo 3 consumidores en la parte de aquí. Tengo uno y voy a hacer esta conexión. Viene la otra conexión, le uno y vamos a tener la fuente de voltaje. En la parte de acá vamos a utilizar un interruptor. Este interruptor que nosotros tenemos vamos a conectarlo de esta forma. Entonces es algo muy fácil, señores. Si tenemos este punto de conexión que se conecta, ¿sí?, a lo que es la parte de los consumidores para que se cierre el circuito, vamos a realizar la siguiente conexión. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos encender, se enciende el circuito. Entonces estamos trabajando con una fuente de ¿cuánto? De 12 voltios. Algo muy importante, señores, que ustedes tienen que apreciar. Y vamos, en este caso, a detallar cada uno de ellos porque nosotros tenemos que estamos trabajando con una fuente de voltaje y algo que les comentaba, ¿no? Algo que les comentaba aquí, que al momento de conectar, al momento de encender, si nosotros tenemos una fuente de 12 voltios, automáticamente el voltaje, como tenemos un circuito en serie, el voltaje se repartía para cada consumidor. Para ello vamos a confirmar si lo que estoy diciendo en este caso es algo que se va a poder apreciar en este caso. Vamos a ver, entonces yo tengo aquí, en la parte de acá, voy a ubicarle un voltímetro. Entonces voy a utilizar este voltímetro. Utilizo este voltímetro y voy a conectar esta punta de aquí y vamos a verificar cuánto de voltaje tiene. Entonces vamos a verificar una vez, vamos a verificar cuánto de voltaje tiene. Entonces en este caso se conecta esta punta. Recuerda que esta conexión siempre se le hace, ¿sí?, en cada extremo, en cada punta de extremo que tenga lo que es la parte del circuito, ¿sí? Es algo muy importante. Entonces aquí me está indicando que automáticamente voy a hacer lo que es la parte de conexión, ¿sí?, del circuito. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Entonces vamos a ver cuánto la diferencia de potencial tiene en este circuito. Si yo le enciendo el circuito, me dice que automáticamente tiene 4 voltios. Voy a ubicar otro voltímetro para que ustedes vean sería 4 voltios, quedaría el asunto de 12 voltios. Entonces, ¿cómo se puede verificar? Analizar el circuito. Entonces, nosotros tenemos un circuito de corriente continua, ¿sí?, que en este caso lo tenemos en serie. Si vamos a poder ver la cantidad que atraviesa, a la vez también podemos verificar el voltaje en cada consumidor. Si yo la apago, automáticamente no me mata. Entonces, ¿cómo se hace esta comprobación? Lo más relevante sería siempre que los consumidores estén encendidos para poder detallar y poder verificar, sí, para poder verificar lo que es la parte de este circuito. Es algo muy importante, ¿no? Recuerde que nosotros podemos igual detallar si tuviera alguna avería o alguna obstrucción del circuito, automáticamente nosotros tenemos que quitar la línea de conexión. Entonces, como estamos haciendo aquí, sería con el multímetro. Nosotros tenemos este componente que es muy esencial en lo que es la parte de electricidad para poder analizar y verificar este circuito. Entonces, tenemos un circuito en serie. ¿Cómo podemos detallar o cómo podemos verificar la cantidad de corriente que atraviesa en cada circuito? Entonces, ubicamos el multímetro, encendemos el circuito y vamos a ubicar una punta del multímetro, ¿sí? Vamos a ubicarlo en corriente continua y vamos a detallar en caso, recuerda que esta conexión, una conexión en serie, yo tengo la parte de aquí, y ustedes van a poder detallar el voltaje que tiene. Yo tengo de 12 voltios. Actualmente en cada circuito en serie se va a repartir para cada consumidor. Entonces en este caso voy a tener cada consumidor
4 voltios y lo tengo ahí, 4, lo que me hace la suma total de voltaje de 12 voltios, ¿sí? Nosotros podemos también analizar en la parte de aquí la unidad de corriente que viene, ¿sí? O que circula por estos conductores que nosotros podemos observar aquí. Sí, recuerde que es algo muy importante. ¿Cómo se realiza un circuito? ¿Sí? El momento que nosotros vamos a realizar un circuito, o vayamos en este caso a lo que es de detallar un circuito, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, lo que es la parte de un diagrama. El diagrama nos da, en este caso, a resolver varias dudas de lo que nosotros en este caso no se puede en este caso analizar, ustedes no puedan saber con qué voltaje trabaja. Recuerde que es muy importante en todo, no puede ser en vehículos, puede ser en circuitos de corriente alterna. Es muy importante reconocer lo que es la parte del diagrama para poder realizar un circuito. Y algo muy importante, ¿no?, el tipo de fuente que vaya a tener para poder en este caso conectar. Porque yo aquí no puedo aplicar, no puedo aplicar voltaje de 110. ¿Qué va a pasar si yo aplico un voltaje de 110? Automáticamente el voltaje que aplicaría y los consumidores, ¿qué pasaría? Se quemarían. Entonces esa es la relevancia que tiene en lo que es la parte del circuito. ¿Alguna pregunta que tenga? Licenciado Orlando, el señor Joel Figueroa está solicitando una pregunta. Si le da la palabra, por favor. Ya, dígame. Lice, una pregunta. Digamos que tenemos un circuito con corriente alterna. Ya. ¿Influye mucho los consumidores al pasar la corriente? Sí, ¿se acuerdan que en la práctica nosotros hacíamos las conexiones en circuitos, ¿no?, de corriente alterna? Hay algunos circuitos que no se van a encender. Recuerde que tiene que también tener en cuenta lo que es la parte de la potencia. En este caso sería lo que es la potencia del consumidor, ¿sí? O la resistencia que tenga internamente. Muy importante. Si en este caso es sumamente que suele pasar la práctica, que yo tengo el circuito de 110 en corriente alterna, los consumidores, unos van a encender con potencia, otros van a encender con potencia. Esto va a depender de la cantidad de resistencia que tenga internamente en la parte del consumidor, ¿sí? Pero de que se enciende. Siempre va a depender de la temperatura, ¿sí? Licenciado Orlando, tenemos 3 minutos. Sí. Gracias, Licen, muchas gracias. En la parte de acá vamos a detallar algo muy importante, lo que es la parte del deber que usted me va a enviar en este instante, ¿no?, al terminar lo que es la parte de la reunión. ¿Sí? Voy a compartirles, por favor. Sí, ahí está compartida la pantalla, ¿no? Sí, ¿me confirman, por favor? Sí, está. Ya, listo. Entonces, en este momento usted va a realizar la captura de pantalla, ¿sí? Y vamos a llenar lo que es la parte de este circuito. Recuerden que en el circuito, como ustedes pudieron apreciar, en el que se detalló, ustedes automáticamente vieron la conexión que se le hizo, ¿sí? Y usted tiene que ahorita completar. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí tenemos las instrucciones que me dicen lo siguiente. Dice que en los siguientes circuitos esquemáticos complete las líneas de conexión con sus respectivas fuentes y ubique los nombres de los componentes. Tercera, ubique las puntas del multímetro y anote el valor en el gráfico que se representa en el circuito con su voltaje. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer la captura, ¿sí? En este momento usted va a hacer la captura y va a completarle en el programa Paint, ¿sí? En todas las computadoras nosotros tenemos lo que es la parte de ese programa Paint para poder completar. Entonces, como ustedes van a estar en la casa, ustedes van a completar el diagrama, ¿no? Entonces, el diagrama ustedes van a coger lo que es la parte, ¿sí?, de un color. Recuerden que nosotros tenemos que respetar en este caso lo que son los colores para que se pueda realizar la conexión. Entonces, vamos a conectarle de esta forma, ¿no? Vamos a irle completando de a poco. Yo le hago de esta forma rápido porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, en la parte de aquí voy a irle completando. Una pequeña pregunta. Sí, voy a irle completando el circuito en la parte de acá. Sí. Mande. Una pregunta. ¿Y cómo hago eso del multímetro? O sea, utilizo la aplicación de Coder Click. No, automáticamente ya está aquí. Lo que tenemos que ubicarles aquí es la parte del voltaje. Entonces, ¿cuánto me daría en un circuito? Si tengo una fuente de 12 voltios, aquí vamos a ubicarle lo que es la parte de los componentes y a un costado vamos a ubicarle 12 voltios. ¿Sí? En la parte de acá, sí, exactamente. Entonces, en este caso vamos a ubicar, como ya está realizado en este caso lo que es la parte del multímetro, voy a ubicar lo que es el valor nomás. Y voy a completar. Entonces, completo en esta línea de aquí, completo en la línea de acá, y se cierra el circuito. Entonces, para que en este caso se pueda apreciar que está encendido, vamos a colorearle en este caso de amarillo. Vamos a pintarle el consumidor de amarillo. Seguimos la línea de conexión, ¿sí? Acá está desconectado, conectamos. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer.
cerrarle al circuito que está en este caso abierto. Y de paso, pintar lo que es la parte de los consumidores. ¿Sí? Y ubicarle el voltaje, ¿no? Y ubicarle el voltaje que nosotros tenemos en la parte de aquí. Es entonces que en este caso tengo una fuente de 12 voltios y usted va a ubicarle aquí. Va a completarle